día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana, junto a nuestra directa amiga Lindsay Casajara, quien en un momento se integra con nosotros. Miren, anoche vi una interesante entrevista que le hizo la periodista mexicana al expresidente de Uruguay, Aristegui, la periodista Aristegui, mexicana, al expresidente de Uruguay, José Mujica. En esa entrevista, a mí me pareció interesante porque Mujica plantea el problema de Venezuela, no desde un punto de vista interesado, sino de lo que las cosas, de lo que debe suceder en Venezuela. Y ya él había en otro momento planteado el asunto diciendo que en Venezuela se debía convocar a unas elecciones generales. Anoche él decía, empezando porque él critica que su país se haya involucrado en ese tema y decía que su país no es imparcial, pero que ya había que darle una solución porque hay una reunión que está convocando México y Uruguay, precisamente en Uruguay, para buscar un punto de mediación en la crisis venezolana. Y él decía que si bien Maduro no puede estar con esas bravuconadas frente y que lo que debe en principio es evitar un costo de una intervención armada a Venezuela, él también decía que no se le puede plantear a Maduro, sal de Venezuela o te mandamos para Guantánamo. O sea, fue una entrevista interesante y decía que el gobierno venezolano tiene que plantearse una negociación para sacar a Venezuela de esa crisis, no partiendo de como lo hizo en las veces anteriores, que se iniciaron 3 o 4 diálogos y lo hicieron nada más para ganar tiempo. Y él decía, Venezuela tiene que abocarse el gobierno venezolano tiene que abocarse a una negociación seria, que se convoque elecciones inmediatamente, y él decía elecciones en todos los ámbitos, y que no se excluya a nadie, que participe todo el que quiera participar. Yo pienso que es una postura saludable desde ese punto de vista. También decía que a los militares hay que tomarlo en cuenta, porque independiente, a los militares no le importa que el que esté ahí se llame Maduro, Pedro María, como sea. Y él decía, los militares son una realidad y hay que buscarle una salida, porque tampoco ellos van a aceptar entregar el poder a cambio de nada. Es decir, que a esos militares, independientemente de las cosas de las que se le están acusando, también hay que buscarle una salida porque son una parte en el conflicto. Ese es otro punto que él y sobre todo un aspecto que me sorprendió, partiendo de que Pepe Mujica fue un hombre construido en la izquierda, y él decía que hay que buscarle una salida a la crisis de Venezuela dentro de la democracia liberal. Y esa parte me sorprendió porque Mujica es un hombre que viene de la izquierda, y que es más, en este momento Mujica es una especie de oráculo de la izquierda en América Latina. Y decía también que en Venezuela hay demasiadas pasiones y contradicciones, y que por vía de consecuencia hay que buscar un diálogo, porque las guerras se sabe cómo empiezan, cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo y cómo terminan. Fue una entrevista interesantísima. Debe de estar en el portal de CNN, en YouTube, y es una entrevista que hay que verla. Cómo Mujica plantea el problema, porque
eh, es la primera exposición, yo diría, no pasional del problema de Venezuela, porque como él airea el tema, yo pienso que está planteando una salida saludable al problema, y decía que para él la solución más viable a la crisis de Venezuela es un proceso electoral. Un proceso electoral donde no se aplaste a nadie y se permita la participación de todos los sectores. Independientemente de esa postura, yo pienso que Venezuela de algún modo necesita, es más, Lindsay y yo entrevistamos aquí a Fidel Santana el año pasado, y fuera del aire él nos decía, eso hay que buscarle una solución, eso hay que convocar una selección y buscarle, porque un país no puede soportar una situación de crisis a ese nivel. Y yo pienso que esa es la situación. ¿Cómo están las cosas? Buen día, compañera. Buenos días, Alexander, y a todos los amigos que nos siguen en este jueves. Ya estamos a 8, ¿verdad? No, estamos a 7. ¿Cómo que estamos hoy, señores? Que yo estoy medio desubicada. A 7. Sí, a 7 de febrero del 2019. Una semana interesantísima. Fíjate que, bueno, ese caso de Venezuela lo tenemos y le estamos dando seguimiento. Vamos a ver cómo terminan las cosas. Muchos países se han unido, yo diría que de manera muy apresurada, al tema venezolano, apoyar a uno u otro lado. Y no se puede apoyar tampoco lo que no es legal. O sea, una ilegitimidad no puede llevar a otra ilegitimidad. Si se habla de que, bueno, Maduro está ahí por encima de la voluntad de la mayoría de los venezolanos, en caso de que sea así, por el proceso pasado electoral, presidencial, bueno, pero tampoco es que se le dé aval al procedimiento que se hizo y de la manera que se hizo. Entonces creo que ha habido, por la misma crisis, por la misma situación que vive Venezuela, se han apresurado a tomar decisiones incorrectas. Pero yo estoy muy de acuerdo con que lo que Venezuela se tiene que abocar es a un nuevo proceso electoral. Y para eso hay que crear las condiciones. Pero no es mediante la intervención, es un tema de los venezolanos. No quiere decir que dejemos solo a Venezuela. Venezuela necesita del apoyo internacional en este momento. Pero ¿quiénes son los que de manera ya de fuera pueden ayudarlo? Los organismos internacionales, y que sean los países y sobre todo los más influyentes del mundo los que a través de esos organismos puedan entonces llevar de las manos en este proceso a Venezuela, ayudarlos en lo más posible, pero no tampoco con unas amenazas como las que, ¿por qué? Porque eso ha airado a un Maduro que todavía tiene bastante poder, que tiene las fuerzas militares a su favor, y los que pagan las consecuencias siempre son los hijos de Machepa. El pueblo es el que paga. Por eso yo estuve muy de acuerdo con las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, debido a que justamente esa es la realidad. Y nadie la puede tapar con un dedo. O sea, la realidad es que la manera en que se erige Guaidó no es la correcta, como tampoco es correcto que Maduro siga empecinado en mantener esa hegemonía más allá de lo que la misma voluntad o la propia voluntad del pueblo venezolano, la situación terrible de crisis económica que hay en Venezuela, donde hay escasez de todo, desde medicamentos hasta alimentos. O sea, estamos hablando de cosas básicas. Y ya ha llegado el momento en que se le busque una salida, pero que sea una salida viable, una salida dentro del marco democrático,
Entonces, y de respeto, en el marco del respeto, de la racionalidad también. Pero no es, dije, bueno, ya yo soy el presidente y tú te me vas. Las cosas no son así. Hay que hacerlo bien para que puedan ser duraderas, para que Venezuela finalmente se aboque a un proceso diáfano de transformación, de retomar ese estado y llevarlo y manejarlo de manera adecuada. Ya los venezolanos no resisten más. Pero mira, bueno. decía Mujica, que no hay mejor porquería, eso es citando a Churchill, porque Churchill fue que dijo eso, que no hay mejor porquería que la democracia. Ah, claro, porque dentro de todos los sistemas, ninguno es perfecto, pero ya se sabe y todo el mundo entiende que el mejor de todos dentro de sus debilidades es la democracia, porque es la que garantiza la libertad, los derechos fundamentales de los seres humanos. O sea, hay una serie de derechos que están contemplados dentro de esa democracia y la separación de poderes que permiten también que sea más justo el Estado. Y mira, y él dice que la ONU debe tener una participación destacada en eso, y dice que en el caso de la Unión Europea, que la Unión Europea tiene un compromiso histórico con América Latina, que por vía de consecuencia debería jugar un papel más estelar en la crisis de Venezuela. Y yo pienso que eso es necesario a la luz de que a ese país hay que darle una salida. No puede ser que los venezolanos estén saliendo huyendo de su país por la crisis y la comunidad internacional y los organismos internacionales no reaccionen. Evidentemente que la solución que parece que habrá mañana o pasado cuando sea, pero pienso que Venezuela en algún momento ya en el corto plazo se va a abocar a una solución de su problema. Ha tenido que ser empujado a la fuerza, como decía Lindsay, por Estados Unidos, porque los organismos internacionales no han funcionado en este caso. Adecuadamente no lo han hecho. Mira, Alexander, ahí vi una información que la verdad me llamó mucho la atención. Tú sabes que impuestos internos, aduana, todos los organismos del gobierno disparate han subido los aranceles a los celulares, a los aparatos celulares, de un 3% que se pagaba a un 20%. Un 17%. Óigame, de golpe y porrazo, señores, se le aumentó un 17% al impuesto de un celular. Entonces, ¿cuánto le va a costar al pueblo dominicano un celular? Mientras el gobierno está hablando, de tecnología, de que este país va a ser el más tecnológico del mundo, de que se le abren las puertas a la tecnología y que el país que no se con wifi por donde quiera, óigame, un bluff. Pero por encima de eso que tú dices, eso es ilegal. Pero de por Dios. Por encima de eso que tú dices, eso es ilegal. Yo digo, pero señores, pero aquí hay un cinismo dentro del mismo gobierno que le quieren vender a uno la idea de que todos somos unos tarados, estúpidos. Porque por un lado, o sea, hay una incoherencia que yo no la estoy entendiendo. Una incoherencia en el discurso versus los hechos. ¿Por qué? Porque por un lado el presidente de la República, justamente en el día de ayer, también hablaba de una república digital, de una república y que se van a poner tanta beca y toda esa cosa que siempre dicen. Y por otro lado le meten un impuesto donde por golpe y porrazo de un 3% lo elevan a un 20%, elevando por lo tanto un 17% de la nada y una decisión ya tomada. O sea, el que cuesta 1.000 va a costar 1.200. O sea, pero estamos hablando de unos precios, o sea, de un impuesto abismal, porque fíjate tú que cuando se le aumenta algo, cuando se hace un aumento de impuestos, se le aumenta un 0.5%, un 1% cuando demasiado y las alarmas se disparan. Pero ustedes están escuchando un 2.000%, un no sé cuánto por ciento. ¿Es el ITEVI que le van a aplicar? Porque el ITEVI es un 18%. Le van a aumentar de un 3 a un 20.
Y yo digo, no, pero, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos muy bien que el gobierno está pasando por una situación económica difícil, que nos hemos metido en tantas deudas que ya andamos por más del 50% del PIB, que los economistas vienen advirtiendo desde hace ya un buen tiempo el caminito que hemos tomado de los constantes préstamos tras préstamos, incluso préstamos para pagar intereses de los préstamos. Oiga eso. Ahí es que andamos y por ahí andamos. Y sin embargo, Alexander, pese a todo esto, aquí no ha habido forma de hacer reforma fiscal. Y lo último que dicen los funcionarios del gobierno es que no va a haber reforma fiscal, que el próximo gobierno se tire esa cananita a él, el próximo gobierno. Mira, o sea, este es un año en que ya, bueno, no se puede tomar una decisión como esa porque es un año preelectoral y siempre viene y pasa lo mismo. Entonces así no se puede, de por Dios. Por un lado eso, que vienen y toman decisiones tan drásticas como esta, la gente quizás no lo ve como algo importante, pero eso significa que un chiripero que antes tenía mayor acceso a adquirir un teléfono inteligente, ahora se le va a hacer más difícil. Eso no es abrir y convertir a una República Dominicana RD digital, de que República Dominicana digital. No, esa no es la manera. Porque de la forma en que se pueden aplicar esas políticas y de que sea no solamente un discurso barato, el que República Dominicana vaya a ser lo más digital y lo más tecnológico y lo más metido dentro de ese mundo, ese es el discurso. Y otra cosa es la realidad, que a todo lo que tiene que ver con esa misma tecnología se la pongan en China, elevándole de un fuetazo 17% a la importación de los celulares. Mira, o sea, hay una incoherencia terrible entre el discurso y las acciones del gobierno, que son dos cosas que deben de ir de la mano cuando se tiene una política de Estado que es coherente y que además hay voluntad de que no sea un discurso más de engaños, un discurso barato, un discurso que simple y llanamente se queda en eso. Esto tiene que ir acompañado de una serie de políticas públicas que respondan a ese discurso. Pero, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué tienes ahí? No, que incluso los celulares que vienen en camino ya, y los que están en ya tienen que pagar el 20%, porque 20%. Es a lo inmediato. O sea, señores, es verdad, eso manda una señal de la escasez de recursos del Estado, de lo desesperado que se siente el gobierno, pero tampoco así, porque siempre ¿quiénes son los que pagan las consecuencias? Los hijos de Machepa. Quienes tenemos que pagar la mayoría de impuestos, porque tú te crees que a Pepín Corripio, primero los ricos no son la mayoría en este país, quienes acaparan el 80% de las riquezas que se producen en este país es el 20% de la población. No, pero eso se está cobrando ya, Lindsay. Sí, no, pero es que desde el día 28. O sea, es a partir de ya, del 28 pasado. Es una decisión tomada y todo lo que entre de ahora en adelante, usted va hoy a comprar un celular y ya usted tiene ese 17% más, porque el que compra un celular y lo importa, que paga ese 20%, de un 3 que pagaba, ahora va a pagar un 20, entonces él simple y llanamente se lo transfiere ¿a quién? Al comprador, al que va, al cliente. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los fuñidos, los mapes, porque esos son. Entonces, por eso es que se habla de unos impuestos regresivos, donde quienes más pagamos impuestos somos los que menos podemos. Quienes más pagan impuestos en este país es la clase media, porque los ricos, señores, pagan lo mismo que el carretero, que
el ventudero, ¿cómo se le dice? El triciclurero, todo. El triciclero. El triciclero, toda esa gente que andan en la calle vendiendo limones, vendiendo lo mismo que pagan ellos, paga el rico. Para ponerle un ejemplo. O sea, usted va al supermercado, la leche usted la paga igualito que el rico, que el pobre y todo el mundo. Pero, esa es la realidad dominicana que se debió de cambiar hace ya más de 10 años, o 10 años en total, 8 años, cuando el presidente Medina, que llegó ahí, se comprometió y le dijo a Leonel, sí, Leonel se lo pidió y le dijo, mire, no nos abocamos a una reforma fiscal porque era un año preelectoral y eso le iba a afectar su candidatura, se la dejo a usted. Y Leonel, un hombre que sabe, que tiene experiencia, lo dijo públicamente, porque eso a mí no se me ha olvidado. Cuando lo dijo, y le dejo a mi compañero Danilo Medina el compromiso de una reforma fiscal, porque dentro de la estrategia de desarrollo al 2030, ese es uno de los acuerdos que están contemplados para llevar a la República Dominicana hacia un mejor porvenir, para sacar a la República Dominicana justamente ya de se encontraba estancada ya, con una estructura impositiva completamente agotada. Ese modelo que estaba agotado había que sacarlo de allí y convertir ya a la República Dominicana en una economía que efectivamente fuera una economía que obedeciera al crecimiento mismo que estaba teniendo cada año. Pero aún más, Entonces, Lizy, aún más. Nada de eso se hizo. No olvide que y Danilo cogió un gobierno, se metió en otro gobierno y en el segundo gobierno también, por el tema de la reeleccioncita, el tema de la modificación a la Constitución, volvieron a no modificar, a no meterse, embarcarse en un proceso que era altamente necesario, saludable primero en términos económicos, ¿no? Y en segundo lugar, un compromiso que el propio gobierno había hecho con este pueblo dominicano. Eso te iba a decir, que no olvide que el presidente en la campaña propuso 4 grandes pactos. Un pacto por la educación, un pacto laboral, un pacto eléctrico y un pacto fiscal. El pacto laboral colapsó, el pacto eléctrico se discutió, agotan muchísimas energías y eso no se cumplió tampoco. El pacto educativo, yo no sé en qué está ese. Y en el caso, por ejemplo, del pacto fiscal, eso fue ahogado primero porque el presidente asumió el poder con una agenda política. Sí. Y la agenda política subvirtió a la agenda nacional, a la agenda económica. Y luego, como existía una posibilidad de reformar la Constitución y lograr una nueva repostulación, una repostulación, entonces tampoco se le dio paso a ese pacto fiscal. Yo pienso que este gobierno ya no tiene tiempo para un pacto fiscal, no tiene tiempo, y por las presiones presupuestarias que tiene, de hecho, el presupuesto de este año es de 1 millón de millones. Entonces, con las presiones económicas que tiene este gobierno, va a buscar forma de cómo revertir la situación. Yo no sé si tú recuerdas que al final del año pasado se hizo una especie de presupuesto complementario para quitarle recursos, incluyendo al Ministerio de Salud Pública, incluyendo al Ministerio de Educación, o sea, a los ministerios fundamentales para la sociedad, se le quitaron recursos para asignarle a otros por la iliquidez que tenía el gobierno. Y entonces eso ahora parece que ya se ha convertido en un grave problema y lo que se está tratando es de buscar normas. Ahí yo veo que la ley 146 del año 2000 estableció un nuevo régimen arancelario. Ese régimen arancelario del 3% se aprobó en el año 2000. Y pienso, y ellos ahora están tratando de reformar una ley. Y entonces eso es ilegal. ¿Por qué sucede? Que los impuestos, ningún tipo de impuesto
ningún tipo de impuesto, ni impuesto ni personal, ni a la producción, a ningún tipo de impuesto puede ser colocado por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, ni por un tribunal, tiene que ser necesariamente aprobado por el Congreso Nacional. Por vía de consecuencia, ese intento de reforma a la Ley 146 del 2000 es totalmente ilegal porque las leyes necesariamente tienen que ser votadas por él. Lo que puede un tribunal, por ejemplo, es si hay una falla técnica en una ley, establecer que hay una falla, pero no tampoco establecer un gravamen. Por vía de consecuencia, ese gravamen es totalmente ilegal. No, están buscando la forma de cómo adjudicarle impuesto a la gente por donde sea, porque hay que buscar dinero. Pero no van y lo buscan a donde lo tienen que buscar, que es allá a donde... Si hubiese cumplido con el pacto fiscal, no tuvieran esta crisis ahora. Si estuviéramos, exactamente. No si hubieran cumplido. ¿Por qué? Porque eso iba a aumentar las riquezas del Estado. O sea, de alguna forma y con esa nueva reestructuración dentro del marco de lo que es la política fiscal. Y la calidad del gasto. Por supuesto. Eso por un lado, la calidad del gasto. Pero que a mí nadie me venga con el cuentecito que nada más es ese. Porque es que es una estructura, como ya le han dicho y han calificado todos los economistas, que está totalmente agotado ese modelo. Entonces, lo que hay que buscar es nuevas vías. ¿Cuáles son esas nuevas vías? Bueno, quitar todo eso que estaba allí, donde esa estructura descansa en el golpeo directo a una clase media, donde allí la figura del capitalismo está demasiado marcada, porque eso es la opresión de los dueños del capital a la clase trabajadora. ¿Y quiénes son los que pagan todo? Bueno, la clase trabajadora. Entonces, no, así no debe de ser. Si se quiere una democracia más sólida, más consolidada, ¿no? Eso es parte de lo que se tiene que ir transformando también. Entonces, ahí viene el gran reto para el nuevo gobierno, porque ya lo dijo claro, que ellos no van a hacer eso, y se hizo por ese lado el de la vista gorda ante un problema bastante grueso. Pero se hicieron de la vista gorda, prefirieron la vía fácil. ¿Cuál era? La de coger préstamo, embarcar a la República Dominicana en una deuda que ya se está convirtiendo en tan pesada como que tenemos que coger préstamos para pagar intereses, y es un círculo vicioso que nos puede llevar a nosotros a una situación de crisis económica terrible. Y ustedes saben muy bien que las crisis económicas traen crisis políticas. Esa es la verdad. Social y política. Sí, eso es así. Cuando al pueblo no se le da lo que necesita, lo que medianamente necesita es un pueblo que se rebela, porque el pueblo, cuando ya siente en el estómago padecimiento de hambre, entonces ese pueblo se rebela. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que pasó ayer con la declaración del ministro de Hacienda. ¿La viste, la declaración del ministro de Hacienda? Donde él hablaba de que, los partidos que se ocupen de sus primarias internas, después que ellos mismos, el mismo gobierno, estaba de lo más suave la advertencia que había hecho la Junta Central Electoral, que para un proceso de primarias abiertas se necesitaba mínimo 5,000 millones de pesos. Y el gobierno dijo que eso no era problema, que esos dineros se le buscaban. Y el mismo gobierno se metió ahí en el Congreso. Fue el gobierno quien hizo metió su nariz, su cuerpo, su todo, para que se llevara a cabo y se aprobara una ley de partidos completamente inconstitucional, pero la aprobaron. Y el Poder Ejecutivo firmó su ley, y ellos le dijeron a la Junta Central Electoral que eso no iba a ser problema, que 5,000 milloncitos, eso no era problema. Ahora dice el propio presidente de la Junta Central Electoral, mire, mándenme 1,500 millones. Y ahora viene el ministro de Hacienda y dice, nosotros no, que paguen los partidos con lo que nosotros le vamos a dar. Eso de su presupuesto que va a salir. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Claro, eso tiene un porqué. O sea, como ya yo no estoy interesado en lo otro,
entonces que se fuñan con J. Entonces que se fuñan con J. ¿Qué va a pasar? Aquí puede haber una situación terrible, ¿eh? Ellos están creando un panorama un tanto enrarecido, un panorama un tanto fuerte, y el gobierno es quien debe de garantizar que aquí se lleve a cabo un proceso diáfano, tranquilo, donde también se garantice el derecho de cada ciudadano que está apto para ejercer el voto. Porque ellos que quisieron sus primarias abiertas, pese a que Leonel en muchísimas ocasiones advirtió la inconstitucionalidad, no era si le convenía o no le convenía, la inconstitucionalidad. Entonces ellos siguieron por ese caminito, ellos se fueron por ahí, que estaban empecinados en que fuera así. Razones, bueno, muchas especulaciones al respecto, muchos análisis que se hicieron al respecto, pero nada concreto de que, bueno, ahora ya no hay tanto interés porque parece ser que no hay tanto interés y lo voy a dejar de ese tamaño, ¿verdad? Pero es lógico que una entonces de ahí pueda deducir otras cosas. Pero eso no significa que ahora se vayan a ser los indiferentes. Mira, hay un compromiso de parte del gobierno para que este sea un proceso sin mayores dificultades. Y de dinero no me pueden hablar. No me pueden hablar porque el mismo presidente de la Junta Central Electoral lo había advertido. Y si son 5.000 millones o algo parecido, los partidos políticos no pueden. ¿De dónde van a sacar el dinero? Mira, Lindsay, es inmoral que el gobierno ahora venga diciendo que no tiene que financiar los procesos internos de los partidos. Es inmoral porque aquí, como bien tú acabas de decir, la Junta Central Electoral, los partidos políticos, aquí la Iglesia Católica, el CONEC, los industriales, todo el mundo aquí. Si aquí hubo consenso en contra de un proyecto, fue ese proyecto de las primarias abiertas. Aquí hubo un consenso en ese sentido. Entonces, el gobierno, lo que el gobierno decía, si por problema es, si por cuarto es, no hay problema. Los cuartos se buscan, los cuartos se aportan. Ajá. Y la Junta Central Electoral, y nosotros dijimos aquí que cuando la Junta Central Electoral planteaba una oposición a que se aprobara ese adefesio, en realidad la Junta lo que estaba era huyéndole a un problema, a una crisis económica. Entonces ahora el gobierno no puede escurrir el bulto diciendo que los partidos, que las primarias se tienen que financiar de los partidos políticos. Eso es hasta un acto de mala fe. Eso es como preparándole el terreno para que la Junta revale y se vaya con todo. Y aquí la institucionalidad se descalabre, porque yo veo aquí que hay uno de los periódicos que incluso trae todas las partidas. Señores, los partidos ahora no pueden asumir un problema que el gobierno le creó. Es que no pueden porque la Junta no puede cargar con un problema del gobierno. Pero ¿y de dónde porque van a sacar fue el gobierno quien creó esa crisis. Pero fue el gobierno que aprobó su ley de partidos con muchísimos artículos que son contra vientos y mareas, porque aquí todo el mundo estaba en contra de eso. Y el Poder Ejecutivo promulgó su ley, y esa ley está ahí. El PRM y el gobierno deben de financiar eso. Ellos que aprobaron eso. Así mismo. Entonces, aquí hay un problema ahora creado que se veía venir. Lo que pasa es que se tenía un plan y entonces ha tenido que venir otro plan. Porque las cosas no se le dieron como la planificaron. Como suele suceder, señores, este pueblo es quien al final toma la última decisión. Y nosotros veníamos advirtiendo esto desde hace mucho. Este es un pueblo sabio, este es un pueblo que tiene una sabiduría, sí, muy popular, pero no deja de tenerla. Y así como el dominicano opina en todo, que nosotros lo hemos dicho en múltiples ocasiones, así se involucra. O sea, el dominicano opina, aunque no sepa muchas veces, y eso es verdad, pero es porque el dominicano vive involucrado en todo. De alguna manera el dominicano vive preocupado por su país, por lo que aquí suceda. Y ese es otro de los elementos que hoy amanecemos
con esa declaración del flamante ministro de Hacienda, donde él hace así como Pilato, se lava la mano y dice, resuelvan su problema ustedes. Los partidos políticos que paguen ellos, pero él sabe muy bien, si sabe de cálculo, que los partidos políticos, por más que se sume, se multiplique, se reste, se divide, no le da de dónde van a sacar los partidos políticos más de 3.000 millones de pesos para un proceso de esa naturaleza. ¿De dónde lo van a sacar? Pero no son 1.000 y pico de millones que se le distribuyen a todos los partidos políticos. ¿Y de dónde van a sacar los partidos políticos? Cuando también, tú sabes que mensualmente los partidos tienen unos gastos mensuales y para eso es que se le suministra ese dinero de parte de la Junta Central Electoral, de parte del Estado, que se le transfieran a los partidos políticos. Pero señores, ¿y entonces? Pero eso nosotros se lo habíamos advertido al gobierno, aquí nosotros lo dijimos y nos cansamos de decirlo, que mira, o sea, aquí se le advirtió al gobierno las razones por las cuales permitir un adefesio como este que se aprobó de ley de partidos iba a provocar una situación que hoy estamos empezando a vivir. El primero que habló fue el presidente de la Junta Central Electoral y explicó claramente las razones por las cuales un proceso de esa naturaleza conllevaba unos gastos extraordinarios como que la Junta no iba a poder asumirlo. La Junta misma no lo iba a poder asumir. Señores, estamos hablando de que esa ley de partidos manda abrir los colegios electorales, cosa que en la Constitución está contemplado que los colegios electorales solamente se pueden abrir cada 4 años. ¿O no? Y entonces por eso es que muchos de los artículos que son parte de lo que es la ley de partidos hoy están siendo cuestionados por más de 9 partidos políticos que sometieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, gentes de la sociedad civil comunes, profesionales, expertos en temas de la Constitución, o sea, expertos en manejo de el derecho constitucional y ciudadanos más que han interpelado ante el Tribunal Constitucional advirtiendo de la inconstitucionalidad de esa ley. Y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución de la República. Pero vamos a ver cómo se le busca la salida, porque ¿saben qué? De algún modo hay que buscarle una salida. ¿Y saben qué? El mayor responsable de buscar una salida diáfana y también responsable es el gobierno, que no se puede eximir de un proceso como este, ni se puede lavar las manos como en el día de ayer pretendió lavarla el ministro de Hacienda. Aquí ahora hay que sentarse y hablar claro, y que todo el mundo se siente en la mesa y se le busque una salida a esta situación. Porque al gobierno nadie lo mandó a que se aprobara una ley con tantos vicios como que ahora mismo no se sabe cómo es que vamos a salir de ella, o cómo es que vamos a aplicarla. Una cosa que además de todo, y lo más importante de todo esto, es que es inconstitucional de por Dios. Nada que vaya fuera de lo legal puede tener buen resultado al final. Eso es hasta para el ABC, hasta en una relación de pareja, en el diario vivir de las personas. Cuando usted se va por un camino que está prohibido, usted sabe muy bien que al final de ese camino usted se va a encontrar con la pared, con ese choque del por qué era que estaba prohibido y va a haber consecuencias. Y las consecuencias, por lo regular, cuando es algo que no está bien, que es incorrecto, no van a ser buenas, no pueden ser buenas. El resultado al final no puede ser positivo, porque se le había advertido o no. Aquí tuvimos como un año de debate en ese sentido y todo el mundo y la sociedad en eso se unificó. Y el gobierno y el PRD fueron los únicos que se mantuvieron desde un principio hasta el final con esa posición. Y después el PRM se le añadió. Pero después la sociedad entera, completa, estuvo en contra de eso. El PRM estuvo
ambivalencia. Durante un gran tiempo radical, y venían aquí y decían, miren, por encima de la cabeza de nosotros se aprueba esa ley, ese adefesio de ley, nosotros no vamos a permitir eso. Cantaron como gallo y pusieron como gallinas. Y después asumían otra posición. Y por eso perdieron el respeto de la gente, perdieron la credibilidad de este pueblo. Porque primero vienen y dicen una cosa y se ponen unos bravucones para al final meterse con el gobierno, ¿verdad? En confabulación con el gobierno para aprobar ese adefesio. Cantaron como gallo y pusieron como gallina. Sí, cantaron como gallo y pusieron como gallina, porque al final, después que engañaron a este pueblo con un discurso de mucha gallardía, que usted decía, óyeme, pero este PRM está como nunca. Los PRDistas que se convirtieron en PRMistas están como nunca. Parece ser que ahora sí le interesa, sí están favoreciendo y defendiendo los intereses del pueblo, parecería. No, al final fueron y se confabularon con el gobierno y entonces se pusieron de acuerdo para aprobar ese monstruo que hoy tenemos ahí y que no sabe cómo es que nos lo vamos a comer. Mira, tú sabes que hoy, Alexander, teníamos a Pelegrín Castillo y no sé qué pasó con Pelegrín, porque hoy el programa solo es hasta las 8 y no llegó Pelegrín, que es raro. Parece que se le presentó alguna situación. Hasta las 9. Sí, hasta las 9. Y ya son las 8:45. Parece ser que se le presentó alguna situación a Pelegrín. Es muy extraño esto porque Pelegrín es muy puntual. Muy cumplidor, sí. Y teníamos algunos temas importantes que tratar con el licenciado Pelegrín Castillo a propósito de algunas advertencias y peticiones que hace Pelegrín al propio gobierno con el tema de la soberanía de este pueblo dominicano y lo que se está haciendo en los aeropuertos. Ese acuerdo que se hizo con Estados Unidos, el cual Pelegrín dice que hay que revisar. Y porque eso manda la sensación. Creo que está en la Corte Constitucional ese tema. Pelegrín anda advirtiendo de las razones por las cuales ese acuerdo hay que revisarlo, porque por encima de todo República Dominicana debe siempre cuidar de la soberanía de este pueblo. Porque el proyecto es bueno, pero se le ha introducido un elemento que es lo que está advirtiendo Pelegrín. Porque la parte de que a ti te revisen aquí, que tú cuando llegas allá entras directo al territorio estadounidense, esa parte ellos entienden que está bien. El problema está en que tiene una parte que dice Pelegrín que lesiona la soberanía, y por eso íbamos a conversar con Pelegrín hoy para que nos explique sobre este proyecto que está en la Corte Constitucional, y en cualquier momento de seguro el Tribunal Constitucional va a fallar al respecto. Pero tengo entendido que el tema está parado allá en el tribunal. Incluso se había puesto 2 o 3 veces en agenda y después se había sacado, y ahora parece ser que se va a conocer en el Tribunal Constitucional, y por eso Pelegrín Castillo está advirtiendo de que es un proyecto que en una parte lesiona el interés nacional. Yo había conversado con algunos de los promotores de ese proyecto y me habían explicado que el objetivo es que ya eso está en vigencia en Punta Cana. En el aeropuerto de Punta Cana, si usted va a viajar a territorio estadounidense, le hacen el chequeo de aduana y de migración aquí. Y usted cuando llega a territorio norteamericano, usted entra directo, usted sale directo. Sí, pero de ese tema vamos a hablar con Pelegrín la semana próxima, porque vamos entonces a repautar. Sí, vamos a pautar nueva vez la entrevista con Pelegrín, porque me interesa bastante el tema. Mientras tanto, ¿usted sabe de la opción morada? ¿Cuál es la opción morada? Oh, pero usted no sabe lo que es la opción morada, compañero. Por ahí veo yo una opción morada donde más de 8 partidos políticos están proponiendo crear esa plataforma Opción Morada para crearle ahí un nicho a Leonel Fernández. Una plataforma. Sí, ese nicho, esa plataforma, sí,
bien gigante, bien abierta, donde empiezan 8 partidos políticos y bueno, y vamos a ver en qué termina eso. Si Leonel decide llevar los 2 millones de firmas también, bueno, pues imagínense ustedes lo que sería eso. Esto previendo cualquier eventualidad de fraccionamiento, ruptura, quererle hacer una escaramuza extraña a Leonel Fernández. Parece ser que los partidos, 8 partidos, 8 partidos políticos están ya le presentaron aparentemente o le quieren presentar a Leonel Fernández, pero ya lo pusieron públicamente, la opción morada. Es una... Yo de verdad te digo que mira, cuando usted quiere cerrar por un lado y por otro, y eso es una ola grande, gigante, cuando usted no le permite la salida por un lado, eso hace así, ¡boom!, y se lo lleva todo. Claro. Olvídate, es una presión busca que un viene escape. y busca un escape por donde sea, y se le crean condiciones por donde sea. Señores, no se puede seguir por ese caminito que quieren algunos maldosos, algunos que andan con una mala fe, unos que andan alentando esas cizañas que a veces no son ni siquiera entendibles razonando políticamente. O sea, si usted busca a cualquier político, grande, pequeño, mediano, no creo que raye hasta los niveles en que algunos funcionarios lo están haciendo, pero eso tiene una razón de ser. Por eso es que a esas personas se les denomina advenedizos políticos. ¿Por qué? Porque no son políticos, son comercianticos que se convierten en comerciantotes, pero siguen siendo comerciantes y su mentalidad no deja de ser la del comerciante. Siempre tiene esa visión, no la del político. Y razona como comerciante, come como comerciante, actúa como comerciante, pero no como político. Pero también hay políticos. Piensa como comerciante. Pero también hay políticos, Lindsay, que en su ejercicio de poder se convierten en empresarios. Sí, también, claro que sí. Se dejan permear. ¿Se dejan permear de qué? De las bonanzas. Y se dejan corromper. Se convierten en empresarios. Se dejan corromper. Pero peores porque a mayor conciencia, mayor responsabilidad, ¿verdad? Mira, es a veces que la misma ambición de poder y de permanecer en el poder los lleva a cometer ese tipo de errores. Mira, es lamentable lo que está pasando. Déjame contarte este chisme. ¿Tú sabes qué? Entonces usted va para Opción Democrática, ¿no? Yo me voy a detener durante el fin de semana. No, porque Opción Democrática no puede participar. Perdón, Opción Democrática no, Opción Morada. Opción Morada. Me voy a detener a investigar más sobre Opción Morada y esa plataforma que ya se le está creando a Leonel Fernández por si cualquier cosa. Ahora hay un grupo de gente que está, tú ves cuando tú estás velando algo, ¿tú sabes lo que es velar? Sí, claro, en el dominicanismo. Sí, velar, cuando tú estás comiendo algo y el otro te está mirando así, o velar por algo, está velando. O velando a una muchachona que te atrae, velando a ver qué tú dejas ahí para comértelo. Están esperando a ver cualquier cosa, porque lo que tú con eso estás mirando es porque tú lo quieres, es porque tú quieres comer de eso, es porque tú quieres que se te involucre. Pues ya hay un grupo de personas a través de esa plataforma Opción Morada que andan nada más que cualquier cosa, Leonel, mira, te tenemos aquí, ¿a dónde es que te vamos a recibir? Yo espero que eso no tenga que llegar hasta allí y que simple y llanamente esa Opción Morada se pueda adherir a lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, porque todo el mundo sabe que el candidato natural de ese partido político se llama Leonel Fernández. Eso está a la vista de todo el mundo. No importa que yo sea PLDista, reformista, balaguerista, PRMista, no. O que yo sea independiente.
no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Y quién no sabe que el candidato más fuerte del PLD se llama Leonel? Hasta los chinos de Bonao lo saben. Que le quieren poner trapisondas, que se la quieren poner en China, que se la quieren poner en China, que le quieren hacer todo tipo de maldad a Leonel Fernández. Señores, es el pueblo quien tiene la última palabra. Hay que permitir que sea un proceso lo más democrático posible, participativo, y que sea el pueblo el que decida. Tan sencillo como eso. Compañero, el tiempo se nos agotó. Mira, pero antes de irnos te voy a decir, ¿tú sabes que Euclides Sánchez le pasó como él pidió? ¿Tú no viste? Saludo a mi querido amigo Elpidio. Pero mira, a Elpidio, no a Euclides Sánchez. A Euclides Sánchez le pasó como Elpidio, que Elpidio, la vez que la OTAN le dijo a Monchi que le lanzara unos piropos a Leonel para presionar a Danilo, Elpidio creyó que ya eso era una cosa de hecho. Y Elpidio salió diciendo que Leonel era una realidad y que Leonel era el candidato. Y de Palacio le cerraron todas las puertas. Y él tenía 3 ubicaciones de una obra que él tenía asignada y se la quitaron al Elpidio. No se la quitaron, le quitaron la... Pero por él decir la verdad. Mira, pero espérate, a Euclides Sánchez se le ocurrió decir. ¿Y qué se le ocurrió decir a Euclides Sánchez? Pues tú no viste. Pero él lo que dijo que Danilo. No, él trató de recoger su palabra con eso, porque le retiraron la ubicación y le hicieron lo mismo que él pidió. Y entonces él... En los apartamentos esos que están haciendo a la orilla del río, yo que te se lo va a llevar te termino todo. El chisme después. No, pero termina el chisme. No, porque hay que terminar el chisme. Porque él entonces... Yo tengo las 2 declaraciones, la que Euclides da primero. Eso es un minuto. Pon la declaración de Euclides. Porque él lo que sale, yo vi un video, él alabando a Danilo Medina. No, tú lo verás ahora. ¿Qué dice Elpidio? Pues yo no vi ese último video. No, dice que Leonel es una realidad. Bueno, pero es que todo el mundo sabe que Leonel es una realidad. Ahora quieren que no lo digan. Pero es que es una realidad. Entonces... señores, a veces no se puede ser. Oye, lo que va a decir. Pero ese es Gustavo Sánchez. No, pero oye Euclides Sánchez cuando habla. Oye. Un año antes de las elecciones, ustedes me hacen esa pregunta y yo se la respondo sin ningún tipo de problema. Ahora apoyar a Leonel para que siga el progreso. No, hombre, eso es viejo, Alexander. Pero que ese fue Euclides. Eso no fue Euclides. Eso fue... Míralo ahí, donde lo dice, es la imagen. Pero es la imagen de Euclides diciéndolo, Lindsay. Sí, pero eso no fue ahora. Ese es Gustavo Sánchez. No, es Euclides. Euclides. Eso es viejo. No. Te lo estoy diciendo que es viejo. Yo lo vi. Bueno, señores, así finalizamos por el día de hoy. Pero bueno, esas son maldades que le hacen. El que no está ahí con el discursito exactamente como lo tiene que decir, el que no está con la partitura que le toca de lo que le mandan a decir, de una vez lo ponen de castigo y le dan reglazo por las manos. Le dicen, ponga la mano ahí. Y le hacen así, ¡pam! Y le dan un reglazo. Pero cuando es más fuerte la declaración, entonces ya ustedes saben que no es en las manos que le van a dar el reglazo. De todos modos, así finalizamos por el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae este fin de semana. Pórtense bien, saludar a toda la gente querida. Carolina, un abrazo grande. Carolina siempre me manda unos mensajitos de reflexión que son tan hermosos y yo siempre los recibo con mucho agrado, Carolina. Un abrazo para ti, para doña Migdalia, para doña Leonor, que siempre nos ve, ¿verdad? Que son de las personas que vamos conociendo. Doña María, tengo tanto tiempo. La vi en las redes sociales, que cumplió años el otro día. Un abrazo para todos ustedes, señores, y nos vemos mañana. Alexander, como siempre, tempranito aquí, acompañado de Brito. Y nosotros estaremos el lunes, Dios mediante.